Deleitados se encuentren por acá en esta sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal, parte especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y hoy nos convoca la sesión sobre los delitos descritos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera encontrar en ella mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal. La verdad es que me extraña no ver tan pocos alumnos acá en la reunión de hoy. Ellos estaban convocados para la sesión de hoy. Eh, bueno, eso tendrá consecuencias, pues. En fin, las clases hay que atenderlas y hay que estar aquí presentes en las reuniones virtuales de la misma forma como han estado presentes en las reuniones presenciales. Entonces, bueno, hoy nos convoca el tema de, como les había dicho, de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Les había manifestado en anterior oportunidad, cuando habíamos abordado tanto la ley contra la corrupción y eh, la ley contra la ley orgánica de drogas, que existen los llamados delitos contra el orden socioeconómico, es decir, delitos que afectaban intereses colectivos, intereses que se agrupaban a partir de la propia presencia del Estado en actividades económicas, pero también asumiendo la idea de que se diversifica la protección no solamente a la propiedad de una forma individual, sino la propiedad colectiva, la propiedad, eh, es decir, las relaciones de intermediación financiera que se asumen entre la colectividad y los empresarios, los que se llaman, los que se denominan comerciantes. Pero aquí fundamentalmente es la asunción de la actividad organizada, escoger la vía de la realización de prácticas eh, de comercio como un mecanismo, como un medio para una finalidad de carácter delictivo. Establecer las formas societarias, la forma organizada del derecho civil como una manera de realizar delitos. Pero además de ello, con esto se está protegiendo o se está tratando de darle un mayor énfasis sancionatorio a la realización de las actividades terroristas. La actividad terrorista, actividad que se ha venido desplegando en los últimos años como una forma de afectación de un grueso componente humano bajo formas imprevistas, bajo formas inusuales, bajo formas de afectación del factor sorpresa, en afectación de la sociedad. Entonces, digamos que en estos dos énfasis, es decir, la utilización de las formas societarias y la represión frente a frente a la actividad terrorista, se ubica la promulgación de esta ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Entonces, que hay dos aspectos: la delincuencia organizada, la asunción de fórmula organizada para la realización de delitos y también el combate contra el terrorismo. Fíjense que esta ley puede tener delitos
autónomos, delitos que se tipifican solamente en el ámbito de esa propia ley, o también hacen mención a delitos que se encuentran ubicados dentro de otros tipos penales, dentro de otros cuerpos, perdón, dentro de otros cuerpos normativos, quien sea de la ilicitud penal ortodoxa, del Código Penal o de la ilicitud penal colateral. Y ya veo que el ingreso ahorita es para evitar las preguntas. Lo voy a tomar muy en cuenta. Lo voy a tomar muy en cuenta. Bueno, recuerden que las preguntas que se hacen inicialmente es una actividad académica, pero lo voy a tomar muy en cuenta lo que está aconteciendo acá. Entonces, digo, la, la represión contra las actividades terroristas que en los últimos años no solamente se han proliferado en el ámbito nacional, sino en el ámbito extranjero. Entonces, sin más, vayamos a desarrollar esta ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Fíjense que la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, como lo dice su normativa y sus artículos iniciales, tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, establece un listado de delitos con sus respectivas penas, concretamente los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de metales preciosos, los delitos contra el orden público, los delitos contra las personas, los delitos contra la administración de justicia, los delitos contra la indemnidad sexual, los delitos contra la libertad de industria y comercio, otros delitos de delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Es decir, es una ley bastante amplia, una ley bastante compleja en cuanto a la invocación de diferentes bienes jurídicos que en su desarrollo sirven para tipificar delitos en el ámbito de la protección de muchos de estos bienes jurídicos que se engloban en lo que les acabo de leer. Así, se promueve la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Esta ley, al igual que otras leyes novedosas en el ámbito nacional, tienen un articulado, ¿verdad? Que es un articulado digamos, de semántica, en el sentido de que primero se están describiendo muchos de los supuestos de hechos que con posterioridad se ven ubicados en el ámbito de los delitos que se tipifican. Entonces, en primer lugar, hay un capítulo, digamos, semántico para tratar de explicar ese concepto, ese supuesto de hecho, porque no son propiamente delitos que se ven en un ámbito jus naturalístico, es decir, su descripción es a partir de una verificación coloquial, como se hace en la realidad, en el mundo, sino que surge a partir del propio derecho, el propio derecho como fuente de ubicación del supuesto de hecho de estos delitos contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Así, la propia ley describe lo que se denomina acto terrorista como el acto intencionado que por su naturaleza o su contexto puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas de un país o de una organización internacional. Por lo tanto, la propia ley hace en ese capítulo, digamos, semiológico, hace una descripción bastante amplia de lo que serán considerados actos terroristas, atentados contra la vida de una persona que pueda causarle la muerte, atentados contra la integridad física de una persona, secuestro, tomas de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico, apoderamiento de medios de transporte colectivo o de mercancía, fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas, explosivos, biológicas y químicas, liberación de sustancias peligrosas
o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyos efectos sean poner en peligro vida humana, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otros recursos naturales fundamentales cuyos efectos sean poner en peligro en vida humana. Como se dan cuenta, muchos de estos supuestos están ya previstos tanto en el Código Penal, en lo que se refiere a los delitos contra las personas, artículo 405 y siguientes del Código Penal en lo que atañe al homicidio, pero también en los llamados delitos calamitosos que se ubican en el título séptimo del libro segundo del Código Penal. Pero aquí, más allá de esa, digamos, concepción un tanto antigua, un tanto milenaria del viejo derecho romano, aquí se aplica con el concepto de terrorismo con una finalidad de aflicción, de organizaciones políticas, Estado, República, a los efectos de causar un determinado perjuicio. Entonces, también habla la ley del concepto de actividades sospechosas, es decir, la actividad sospechosa como una operación no convencional, compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizar haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. Entonces, la actividad sospechosa como una de las formas de realización de la delincuencia organizada. También se describe el concepto de agentes de operaciones encubiertas, que serían los funcionarios de unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para obtener evidencias sobre la comisión de algunos de los delitos previstos en la presente ley. Bueno, el concepto de delincuencia organizada es bien interesante porque dentro de ese capítulo, digamos, semiológico, se habla de que es la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente se considerará la delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona, actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley. Entonces, la conjunción de 3 o más personas a los efectos de realizar los delitos descritos, previstos en la propia ley, se concibe como delincuencia organizada. Pero también la ejecución de esos delitos en representación de una persona jurídica frente a una persona asociativa, frente a una persona jurídica de derecho moral, a los efectos de causar delitos descritos dentro de la propia ley. Fíjense que este concepto de delincuencia organizada a ustedes pudiera parecerle a un delito clásico, ¿verdad? Que se ubica en el mundo del derecho penal, es decir, en el Código Penal, ¿verdad? Que no es que no es el típico asociación para delinquir que van a encontrar en la delincuencia organizada, en la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, ¿ok? Bueno, entonces, pero aquí se trata de una noción de la realización de prácticas de prácticas de derecho civil o prácticas de derecho mercantil para la realización de delitos. Aquel delito clásico que se ubica en el Código Penal, que es distinto al de asociación, es el delito de agavillamiento. Ese delito de agavillamiento ubicado en el Código Penal es a los efectos de realizar una actividad delincuencial, pero que no es propiamente un tema de delincuencia organizada, en la cual no pudiéramos encontrar un problema de aparente antinomia entre el delito de agavillamiento y el delito de asociación que se encuentra en el delito de delincuencia organizada, pero el énfasis en el caso del delito de asociación se ubica en el ámbito de la realización de actividades de delincuencia organizada, lo he repetido varias veces, como una actividad de agrupamiento constante a los efectos
de realizar delitos descritos en la propia ley contra la delincuencia organizada. Fíjense que se habla de delitos graves en la ley, aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los 5 años de prisión o afecten intereses colectivos y difusos, lo cual rompería este esquema establecido en la ley contra la delincuencia organizada, el esquema establecido en el propio Código Orgánico Procesal Penal, que habla de delitos menos graves, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máximo, y que por lo tanto pudiera entenderse que los delitos graves son aquellos que residualmente son los que superen a los 8 años en su límite máximo. Aquí se habla de delitos graves teniendo 5 años como pena superior, pero aquí el énfasis se está abordando a la afectación de intereses colectivos o difusos. Bueno, también en ese capítulo terminológico se habla del concepto de interpuesta persona, quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario o poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta ley. Es decir, sería la fachada, la utilización de una persona fachada, los efectos de realizar los delitos descritos en la ley. El concepto de íntimo asociado es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una persona expuesta políticamente o incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona. Entonces se trata, digamos, de la fachada o de la interpuesta persona, pero en el caso de los delitos cometidos por personeros en el ámbito político. Legitimación de capital es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. Fíjense que no se indica que esa actividad ilícita sea delitos contra la propiedad, pueden ser delitos contra las personas, como por ejemplo el sicariato, o pudieran ser delitos de tráfico de drogas, como los descritos en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Operación inusual, aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado. Recuerden que ustedes vieron conmigo también el delito de enriquecimiento ilícito establecido en la ley contra la corrupción, en la cual el nivel de activos, de enriquecimiento que alguien posee, no puede ser justificado en el ámbito de la relación de ingresos normales, pero en este caso se trata de funcionarios públicos, no necesariamente en el caso de la operación inusual se realiza en el ámbito de esos funcionarios públicos. Organización terrorista, grupo de 3 o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo de modo concurrente o alternativo el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas. Esta norma, esto de organización terrorista, ha sido de alguna forma manejado de una forma muy indebida en los últimos años, queriendo endilgarle a quienes realizan actividades políticas una actividad terrorista. Nótese que inclusive a nivel procesal se ha creado la jurisdicción antiterrorismo que funciona en la ciudad de Caracas con tribunales de control, con tribunales de juicio, con cortes de apelaciones que asumen el conocimiento, digamos, el andamiaje adjetivo del procesamiento de los delitos vinculados al terrorismo, pero no sin haberse abusado, propiamente dicho, del concepto de actividad terrorista para tratar de defenestrar una actividad política de oposición a los que asumen el gobierno. Bueno, vamos a empezar a abordar esto en una referencia normativa, más allá del capítulo terminológico. Y nos vamos con el artículo 27, lo que se califica como delitos de delincuencia organizada. Además de lo tipificado en esta ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo de esta ley.
es decir, ejecutando lo que ha sido ordenado por una persona jurídica. Entonces, no olviden que el concepto de delitos contra la delincuencia organizada no solamente involucra los delitos que describe la propia ley contra la delincuencia organizada, sino leyes del Instituto Penal Colateral, como por ejemplo la ley contra la corrupción o la ley orgánica de drogas, o leyes o delitos que se encuentren presentes dentro de una ilicitud penal ortodoxa, como por ejemplo el Código Penal, pero que se realicen en el ámbito, digamos, asociativo, la utilización de la forma organizada para la realización del delito. Sanción: cuando los delitos sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada, la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable. Aquí evidentemente se está refiriendo a los delitos que están presentes en los cuerpos de ilicitud penal colateral o en el Código Penal, puesto que ya la sanción específica para los delitos descritos en la propia ley contra la delincuencia organizada está presente en su límite inferior y su límite superior. Aquí se trata exclusivamente cuando sea un homicidio realizado en el ámbito de la delincuencia organizada, por ejemplo, con el Código Penal, o un robo que está en el Código Penal, artículo 455 y siguientes del Código Penal, realizado en el ámbito de la delincuencia organizada. Será incrementada en la mitad de la pena aplicable, es decir, la pena que se individualice, que inclusive podría ser el límite superior de la pena, allá en el delito tipificado en el Código Penal, y a ello se le aumenta la mitad por haber sido realizado en el ámbito de organizaciones de delincuencia organizada, con lo cual, obviamente, se asumiría una sanción que supera el límite superior de la pena establecido en el delito presente en el cuerpo originario de tipificación, porque aquí se trata de que esos delitos presentes en el cuerpo originario de tipificación se esté realizando en el ámbito de una delincuencia organizada, conforme lo establece el artículo 28. Asimismo, la ley contra la delincuencia organizada establece los agravantes, ¿ok? Fíjense, cuando concurre la pena aplicable, será aumentada en 1/3. Si se presentan 2 o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementará a la mitad. Entonces, si hay una sola de esas circunstancias, se aumentará en 1/3. Si se presentan 2 o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementará a la mitad. Entonces, los delitos son la utilización de menores, discapacitados o en situación de calle, adultos mayores e indígenas en perjuicio de tales grupos de personas. Entonces, evidentemente, la utilización de menores a los efectos de perjudicar al menor de igual forma, es decir, se utiliza a ellos o se utilizan a discapacitados en perjuicio de los grupos vulnerables de personas, es decir, siendo víctima en función de este delito, no solamente que haya sido autor en conjunción con el adulto, el menor o el discapacitado o en situación de calle, sino que se obra también en perjuicio, en afectación de los derechos de ese tipo de personas. Por funcionarios públicos o por quien sin serlo use documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condición. Entonces, a pesar de que sean delitos descritos en la ley orgánica contra la delincuencia organizada, se ve un agravante que aumenta el tercio de la pena si lo realizan los funcionarios públicos, con el uso de sustancias capaces de causar daño físico o medios informáticos que alteren los sistemas de información de las instituciones del Estado. Cuando se habla de alterar, se habla de resultados. Por lo tanto, esta agravante descrita en el numeral 3 implica no solamente la utilización del medio, sino que efectivamente se dé la alteración, la afectación, el perjuicio en los sistemas de información de las instituciones del Estado. Cuando se habla de sustancias capaces de causar daño físico, bueno, evidentemente se puede incluir la droga como circunstancia de dependencia. Con el uso de armas de cualquier índole en el numeral 4, cualquier índole, cualquier objeto que tenga capacidad letal que pueda ser utilizado como arma
contra vehículos de motor para uso militar, colectivo o de transporte público. Nótese la pertenencia, el uso, el destino que se hace del vehículo a los efectos de considerar la agravante. Contra centros asistenciales o servicios públicos o empresas del Estado se da esa agravante en donde se aumenta la tercera parte de la pena. Contra altos funcionarios públicos de los que están descritos en el numeral 2 y 3 del artículo 266 de la Constitución, o el que está descrito en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, contra diplomáticos, es decir, la víctima siendo diplomáticos nacionales o extranjeros, con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisionero o por fanatismo religioso. Entonces, bueno, con una finalidad, aquí se ubica un contenido culpabilístico con el ánimo de lucro o para exigir libertad o canje de prisionero, en el caso de los secuestros descritos en la ley contra el secuestro y la extorsión. Nótese que por primera vez se ubica una figura, que es la figura del secuestro religioso, es decir, un secuestro al énfasis del fanatismo religioso. El numeral 10, valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla. Entonces, hay una relación digamos, de íntima confianza, o una relación de subalternidad para la realización de la actividad que se ve agravada por este artículo 29, cuando su comisión involucra el espacio geográfico de otros estados. Entonces, la afectación de otros estados distintos a Venezuela se opera como un agravante a los efectos de aumentar una tercera parte de la pena y en la zona de seguridad fronteriza o especial o en jurisdicción especial, lo cual señala las leyes militares, cuáles son esas zonas de jurisdicción especial. Estos delitos contra la delincuencia organizada, conforme al artículo 30, no prescriben. Es decir, la acción dirigida a sancionar estos delitos no prescribe. No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni lo relacionado con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas, así como los delitos previstos en esta ley. Cuidado si malentendemos que solamente los delitos descritos en el 149 de la Ley Orgánica de Drogas o de los delitos descritos en la Ley contra la Corrupción sean los que no prescriben, sino los que están presentes en la propia Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Cuando hablamos de la no prescripción, estamos hablando de la prescripción ordinaria, esa que está descrita pues en el artículo 108 del Código Penal, así como también la prescripción extraordinaria o judicial, aquella que está descrita en el artículo 110 del Código Penal, como también la llamada prescripción de la pena, aquella que está descrita en el artículo 112 del Código Penal. Responsabilidad de las personas jurídicas, aquí se endilga en la ley el famoso tema de la responsabilidad de la persona jurídica. La persona jurídica, con exclusión del Estado y sus empresas son responsables civil, administrativa y penalmente de los delitos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo cometidos por cuenta de ella por sus órganos directivos o sus representantes. Establecerán penas que más bien parecieran que son ilícitos administrativos ubicados en su ámbito, porque evidentemente más pudiéramos hablar de la privación de la libertad de todo un ente organizado como una sanción que se puede aplicar, además de que el tema de la culpabilidad amerita una invocación de la representación del dolo en la realización del hecho, y no solamente se ubica en el ámbito a nivel de quien tiene conciencia y voluntad de los actos y no una persona jurídica. Sanciones a la persona jurídica, aquí se expresa entonces lo que venía explicando con anterioridad en el artículo 32. El juez impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones a la persona jurídica, de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad,
las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de esta, las cuales son: uno, la clausura definitiva; dos, la prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas; tres, la confiscación de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas; cuatro, la publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona; multa equivalente al valor de los haberes en caso de legitimación de capitales; remitir las actuaciones a los órganos correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado. Bueno, vamos a ver los delitos en específico. Vamos a ver entonces el delito de legitimación de capitales. Artículo 35 de la ley. Hay que advertir que hay una legitimación dolosa y hay una legitimación culposa de capitales. Aquí estaríamos abordando la legitimación dolosa, es decir, teniéndose la intención, quien por sí o por interpuesta persona, ya sabemos que también es la persona fachada, sea propietario, poseedor de beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado con prisión de 10 a 15 años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Se trata entonces de darle lo que se denomina el blanqueo de capitales, es decir, darle una apariencia de ilícita, incorporar dentro del ámbito de los desarrollos de negocios jurídicos a cantidades que provengan de la realización de actividades ilícitas, tanto las descritas dentro de la propia ley orgánica contra la delincuencia organizada o las que provienen de otros cuerpos normativos. Aquí se trata del blanqueo de capitales como un delito en el sentido de darle esa apariencia lícita. Entonces la misma pena será aplicable a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes. Uno, la conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de beneficios con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de las sanciones. Por lo tanto, no hay una pena diferenciada a los cómplices, a los cooperadores inmediatos en la realización de estos delitos. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino o movimiento o propiedad de bienes de legítimo derecho de estos. No realizaron el delito propiamente dicho, pero con posterioridad realizaron el encubrimiento. Yo creo que aquí es perfectamente posible que la previsión que se establece en el delito de encubrimiento en el Código Penal, en la cual no es responsable el pariente consanguíneo entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con respecto al que realizó el delito propiamente dicho, opera para ser irresponsable. Es mi criterio en lo que se refiere a ese encubrimiento que se encuentra presente en el numeral segundo del artículo mencionado. La adquisición o posesión o la utilización del artículo 35. La adquisición o posesión y la utilización de bienes producto de algún delito. Solamente el haber adquirido o el tener la posesión, pero claro que siempre y cuando se hable de que a sabiendas, es decir, en el elemento culpabilístico se ha de demostrar que se ha sabido el origen ilícito de tales bienes. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Entonces, de nuevo, la noción del conocimiento de la culpabilidad dolosa y contraconocimiento del origen ilícito se aplica acá a los efectos de hacer responsable a estos cómplices. Los capitales, bienes o haberes objetos del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados. Entonces, fíjense, el beneficio puede provenir de la comisión de cualquier otro ilícito tipificado en el ordenamiento jurídico venezolano, pero siempre subsidiario al hecho principal. Entonces, ello no impide que el autor participe de otros hechos delictivos, con lo cual, evidentemente, nos vamos a encontrar con un problema de concurso real de delitos, en la cual el otro delito, del cual se derivó
el capital de origen ilícito que se pretende legitimar aunado, sumado, ¿verdad?, al delito de mayor significación, que sería el delito de legitimación de capitales, en atención a la pena que pudiera estar presente allí. Entonces, aquí evidentemente se van a dar circunstancias de concurso real de delito. Vamos a ver una sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 70 del 26-11-14 de la Sala Plena. En el caso de Marra, en campaña electoral, siendo el presunto sujeto activo del delito, miembro del comando de campaña de uno de los candidatos y no existiendo soportes documentales que justifiquen la naturaleza del aporte, contribución o depósito de la erogación efectuada, permite sustentar la existencia prima facie de un ilícito de naturaleza electoral, el cual otorga de manera consecuencial un origen ilícito de los bienes, en este caso dinero en efectivo. Al legitimar, el diputado recibió dinero en efectivo cuyo origen lícito o ilícito se desconoce, así como también se desconoce el destino final de tales recursos, todo lo cual justifica se inicia una investigación a los fines de su esclarecimiento, ya que el caso versa sobre la recepción por parte del diputado de unos fondos que tenían como finalidad presuntamente financiar su campaña electoral, todo lo cual contraviene flagrantemente la normativa electoral que prohíbe tal financiamiento con recursos provenientes de donaciones o aportes anónimos que hagan difícil, imposible la identificación del contribuyente. Aquí se trata de un diputado que recibió una determinada cantidad de dinero, dizque para una campaña electoral, siendo que aquí se ubicaba en el ámbito de una legitimación de capitales. Bueno, por favor ingresen a la segunda parte de esta sesión con la misma coordenada con las cuales ingresaron a la primera. Gracias.